Olvídense de las sonrisas corteses que ven ante las cámaras, de los apretones de manos diplomáticos y de las coloridas visitas reales que llenan los noticieros matutinos. Lo que ven en sus televisores no es más que una fachada perfecta, una máscara diseñada para ocultar una verdad que actualmente hace temblar de miedo absoluto a los más poderosos pasillos de Westminster. Hay un secreto que Downing Street no quiere que sepan, una realidad impactante sobre el hombre que actualmente ocupa la primera fila del trono. Desde sus temores ocultos hasta sus cambios dentro de las leyes, el príncipe Guillermo ya no es solo un futuro rey esperando su momento. Ahora mismo, en este preciso instante, blande un arma política suprema, un tipo de poder oscuro e invisible con una fuerza destructiva mucho mayor que cualquier ley parlamentaria. Número 4. El miedo secreto dentro de Downing Street. Según filtraciones secretas del gobierno a las que acabamos de acceder, este miedo ha alcanzado su punto álgido. Un alto ministro del gabinete supuestamente confesó en una reunión a puerta cerrada la semana pasada que no se enfrentan a un simple príncipe, sino a un tsunami imparable que amenaza con arrasar con toda su agenda. Entonces, ¿qué está sucediendo realmente tras las puertas cerradas del Palacio de Kensington? ¿Por qué un gobierno que controla el ejército, la policía y el Tesoro Nacional estaría aterrorizado por un hombre que, en teoría, tiene prohibido interferir en la política? La respuesta te dará escalofríos. No se encuentra en los poderes constitucionales escritos en los estatutos. No se encuentra en los áridos libros de leyes del siglo XVII. El verdadero poder del príncipe Guillermo reside en un lugar que el primer ministro y su gabinete no pueden tocar, controlar ni derrotar en absoluto. Analistas veteranos de la realeza llaman a este fenómeno el efecto Guillermo. Se trata de una anomalía política extraña y sin precedentes. Mientras los índices de aprobación de los políticos electos se desploman debido a la crisis económica, el alza de los precios de la energía y las promesas incumplidas, Guillermo construye silenciosamente un imperio de confianza tan sólido que resulta aterrador. No necesita hacer campaña. No necesita presionar. Un simple gesto del príncipe con el ceño fruncido ante una política pública o un comentario casual sobre un fracaso ambiental basta para echar por la borda 6 meses de esfuerzos de relaciones públicas del gobierno en un instante. Pero eso es solo la punta del iceberg. Lo que quita el sueño a Downing Street no es solo la popularidad de Guillermo, sino cómo ha empezado a utilizarla. Los informes de inteligencia interna indican que el príncipe de Gales ha cambiado por completo de táctica. Atrás quedó el silencio estoico de la difunta reina Isabel. Atrás quedó la diplomacia blanda del rey Carlos. Guillermo está jugando un juego completamente nuevo. Es un juego en el que está dispuesto a usar un veto suave para remodelar el futuro del Reino Unido según sus propios términos. Y ahora mismo estoy a punto de revelar la primera evidencia del auge de este poder. Un documento filtrado de la oficina del gabinete confirma que el primer ministro busca desesperadamente la manera de neutralizar la influencia de Guillermo antes de las próximas elecciones generales, pero parece que ya es demasiado tarde. La maquinaria se ha puesto en marcha. Se desata un conflicto constitucional encubierto, y la primera víctima de esta guerra podría ser la carrera política de quienes intentan reprimirlo. Prepárense para la acción, porque lo que voy a exponer en la siguiente parte destapará toda esta red secreta de poder. Para entender por qué el gobierno está actualmente en pánico, debemos desmentir el cuento de hadas. Durante décadas, al público británico se le ha vendido la mentira de que la monarquía es puramente ceremonial, una decoración sin poder que corta cintas y saluda desde los balcones. Nos han dicho que el verdadero poder reside únicamente en la Cámara de los Comunes, con funcionarios electos que solo responden ante el pueblo, pero esa narrativa está a punto de derrumbarse. Número 3. El efecto Guillermo, un poder que ningún gobierno puede parar. Existe un mecanismo profundamente arraigado en la Constitución británica, un procedimiento tan arcaico y oscuro que la mayoría de los ciudadanos ni siquiera ha oído su nombre. Se llama consentimiento del príncipe y ahora mismo Guillermo lo está utilizando como arma de una forma nunca vista. Esto no es lo mismo que la sanción real, que es la formalidad mediante la cual el monarca firma un proyecto de ley tras su aprobación. No, la sanción del príncipe se produce antes, en la sombra. Mucho antes de que una propuesta de ley se debata en el Parlamento, mucho antes de que la prensa se entere y, sin duda, mucho antes de que se pueda votar, el proyecto de ley se envía discretamente al Palacio de Kensington. Si un proyecto de ley afecta los ingresos hereditarios, los bienes personales o los intereses del príncipe de Gales, en concreto el inmenso patrimonio del Ducado de Cornualles, Guillermo tiene el derecho legal de examinarlo. Conoce la letra pequeña antes que los representantes del país. Antes, esto se consideraba una formalidad cortés, pero fuentes cercanas afirman que esos días ya pasaron. Los informes sugieren que, bajo la nueva estrategia de Guillermo, este proceso de consulta se ha convertido en un campo de batalla de negociaciones. Supuestamente, no solo lee estos borradores, sino que los examina con lupa.
Fuentes cercanas al proceso legislativo afirman que los ministros del gobierno ahora temen que la caja roja regrese del palacio con notas, preguntas y sutiles exigencias de modificaciones. La aterradora realidad para el primer ministro es que Guillermo tiene la influencia para bloquear la legislación que considera incompatible con su visión para el ducado, lo que le otorga un veto silencioso sobre políticas gubernamentales específicas. Imaginen el caos que esto genera entre bastidores. Un gobierno intenta impulsar reformas radicales en materia de vivienda, energía o uso del suelo, pero se topa con un muro invisible para el público. No pueden quejarse públicamente porque eso desencadenaría una crisis constitucional. No pueden ignorarlo porque el procedimiento es legal, están atrapados y Guillermo lo sabe. Está utilizando esta influencia no para bloquear leyes por completo, sino para moldearlas, asegurando que los intereses de la monarquía queden aislados de la cruzada modernizadora del gobierno. Esta es la raíz de la tensión que presenciamos hoy. No se trata solo de un choque de personalidades entre un príncipe y un primer ministro, sino de una lucha por la pluma que escribe las leyes. El gobierno creyó que podía eludir a la monarquía para modernizar Gran Bretaña, pero olvidó que la monarquía tiene las llaves de la puerta. Al profundizar en el tema, descubrimos que la ambición de Guillermo va mucho más allá de la simple protección de su patrimonio. Existe un expediente específico de proyectos apasionantes que, según fuentes internas, impulsa proyectos que contradicen directamente las actuales medidas de austeridad del gobierno. Si el veto silencioso les intimida, esperen a enterarse del gabinete en la sombra que está formando. Eso es lo que voy a exponer en la siguiente parte. Lo más peligroso del príncipe Guillermo en este momento no es su título ni su popularidad, sino las compañías que frecuenta. Mientras el primer ministro se encuentra en un punto muerto con un gabinete de políticos exhaustos que luchan por su supervivencia, el príncipe Guillermo ha construido silenciosamente algo mucho más peligroso para el statu quo. Los expertos lo llaman la célula de Kensington, pero llamémoslo como lo que realmente es, un gabinete en la sombra. Y a diferencia del gobierno electo, este círculo interno no está abrumado por la burocracia, los votantes ni los debates presupuestarios. Son ágiles, pertenecen a la élite y son fervientemente leales a una sola visión, la del príncipe. Durante los últimos 18 meses, se ha llevado a cabo una campaña de reclutamiento silenciosa. Guillermo no solo ha contratado a ayudantes de palacio para que lleven su agenda, sino que también ha estado buscando talentos. Nos referimos a algunas de las mentes más brillantes del sector privado, diplomáticos, estrategas de Silicon Valley y expertos ambientales globales. Estas son personas que logran resultados. Mientras Downing Street lucha por implementar políticas con una burocracia excesiva, el equipo de Guillermo ejecuta iniciativas globales con precisión militar. Operan como una startup de alta tecnología dentro de una institución milenaria, y esta velocidad hace que el gobierno actual parezca lento, incompetente y obsoleto. Número 2. El consentimiento del príncipe, el veto silencioso que cambia las leyes. La amenaza que esto supone para el primer ministro es existencial. Cuando Guillermo lanza un proyecto como el Premio Earthshot, no se trata solo de una gala benéfica, sino de una demostración de poder diplomático. Líderes mundiales, multimillonarios e innovadores hacen fila para atender llamadas desde el Palacio de Kensington, a menudo ignorando por completo al Ministerio de Asuntos Exteriores. Estamos presenciando una situación en la que el príncipe de Gales dirige su propia política exterior, forjando alianzas que el gobierno no puede controlar. Cuando un gigante tecnológico o un presidente extranjero quiere hacer negocios con Gran Bretaña, cada vez más miran a Guillermo como la cara visible del futuro, dejando a los funcionarios electos a la deriva. Esto crea una estructura de poder dual que aterroriza al establishment. En realidad, se trata de un gobierno dentro de otro gobierno. Uno es elegido, pero está paralizado por luchas internas. El otro, no elegido, pero eficiente y con conexiones globales. Fuentes afirman que los ministros del gabinete están furiosos y se quejan en privado de que Guillermo les está pisando los talones, robándoles los titulares y haciendo que sus anuncios políticos parezcan triviales en comparación. Quieren controlarlo, pero no pueden tocar a su equipo porque son ciudadanos privados pagados con fondos privados. Y eso nos lleva al combustible que impulsa toda esta maquinaria. Un gabinete en la sombra necesita fondos de guerra para funcionar. No se puede dirigir una operación global solo con buenas intenciones. Para entender cómo Guillermo puede permitirse desafiar el orden político, debemos analizar el origen de su independencia financiera. Es un imperio multimillonario que opera al margen de las normas fiscales habituales, una fortaleza de riqueza que le da la libertad de decir que no a quien le plazca. En el brutal mundo de la política, el control casi siempre se basa en el dinero. Si un primer ministro quiere silenciar a un departamento, recorta su presupuesto. Si quiere controlar a una agencia corrupta, aprieta el cinturón. La dependencia financiera es la correa que usa el gobierno para controlar a todos y todo en el sector público.
Pero cuando ven al príncipe Guillermo, se dan cuenta con horror de que la correa se ha cortado. No pueden amenazarlo con recortes presupuestarios porque, sencillamente, no le pagan el sueldo. Guillermo se asienta sobre una fortaleza financiera que lo hace prácticamente inmune a la presión gubernamental. Bienvenido al Ducado de Cornualles. Para la persona promedio, suena como un pintoresco conjunto de granjas y casas de vacaciones. Pero la realidad es mucho más agresiva. Se trata de una maquinaria corporativa despiadada y de alto rendimiento, valorada en más de 1.000 millones de libras. Se trata de una finca privada que abarca 130.000 acres, abarcando costa, inmuebles comerciales, desarrollos residenciales e incluso el terreno bajo una prisión. Genera unos ingresos privados de más de 23 millones de libras al año, con ventajas fiscales y completamente a discreción de Guillermo. No se trata de dinero público en el sentido tradicional. Este es su dinero. Esta independencia financiera es la peor pesadilla del gobierno. Normalmente, el Tesoro tiene la última palabra. Hagan lo que decimos o les cortamos la financiación. Esa amenaza es inútil contra el príncipe de Gales. Cuenta con sus propios ingresos, su propia cartera de inversiones y su propio efectivo para financiar su gabinete en la sombra y sus proyectos globales. No necesita el permiso del primer ministro para lanzar una nueva iniciativa porque no necesita su chequera. Esto crea un desequilibrio de poder aterrador. Un gobierno electo se esfuerza por llenar un vacío en el presupuesto nacional, pidiendo a los ciudadanos que se ajusten el cinturón, mientras el futuro rey dirige una economía privada próspera, en expansión y totalmente autosuficiente. Guillermo sabe exactamente cómo usar este fondo de reserva. No lo está acumulando. Lo está invirtiendo. Está invirtiendo en proyectos sostenibles que se alinean con su visión política, creando así una economía paralela que hace que los esfuerzos del gobierno parezcan lentos. Se está convirtiendo en un superterrateniente con el poder de dictar cómo se utilizan vastas extensiones de tierra británica, eludiendo los consejos de planificación local y los objetivos gubernamentales si decide aprovechar su estatus especial. Está construyendo un Estado dentro del Estado, financiado por una antigua dotación que las leyes modernas tienen dificultades para regular. Pero el dinero no solo compra la independencia, sino también el arma más poderosa del mundo moderno, la narrativa. Número 1. La sombra del gabinete, la red eléctrica de Guillermo. Con su flanco financiero prohibido, Guillermo ha centrado su atención en el único ámbito donde realmente se ganan y se pierden las guerras hoy en día, los medios de comunicación. El gobierno cree controlar la prensa, pero está a punto de descubrir que Guillermo domina un arte oscuro que su abuela jamás tocó. Está utilizando los medios como arma para desmantelar a sus oponentes pieza por pieza. En la siguiente parte, revelaremos cómo está ganando la guerra de la información. Durante 70 años, la Casa de Windsor operó bajo una regla de oro: nunca quejarse, nunca dar explicaciones. Era una estrategia de silencio, basada en la mística para mantener el interés del público. Pero el príncipe Guillermo ha tomado ese reglamento y lo ha echado al fuego. Entiende algo que los políticos veteranos de Westminster tardan demasiado en comprender. En la era digital, el silencio no es dignidad, el silencio es muerte. Si no cuentas tu propia historia, alguien más la contará por ti. Y Guillermo ha decidido ser el narrador, el director y el editor de su propia realidad. Estamos presenciando una transformación total de la maquinaria mediática de la realeza. En el pasado, el palacio dependía de la rotación real, un grupo selecto de periodistas, para difundir su mensaje. Era un sistema torpe, filtrado y a menudo hostil. Guillermo los ha eludido eficazmente. Se ha dado cuenta de que no necesita la BBC ni la prensa sensacionalista para hablarle a la nación. Con una sola publicación en redes sociales, puede llegar a cientos de millones de personas al instante, sin filtros ni censura. Ha construido una emisora digital dentro del Palacio de Kensington que produce contenido que rivaliza con los tráilers de las películas de Hollywood. Esto es una pesadilla para los equipos de comunicación del gobierno. Cuando el primer ministro pronuncia un discurso, a menudo lo hace desde un podio rígido, filtrado por presentadores de noticias escépticos y enterrado en las páginas centrales de los periódicos. Comparen esto con Guillermo. Publica ingeniosos y cinematográficos videos tras bambalinas que se viralizan en minutos. Controla la iluminación, la música y la emoción. Hace que la monarquía parezca dinámica, moderna y esencial, mientras que el gobierno electo luce gris, cansado y obsoleto. Está ganando la guerra por la atención, y en el siglo XXI, la atención es la única moneda que importa. El gobierno está aterrorizado porque no puede manipular esto. ¿Cómo competir con un príncipe que domina el algoritmo? Cada vez que Guillermo publica un video que destaca una causa social, ya sea la falta de vivienda o la salud mental, avergüenza al gobierno por su inacción, sin decir una sola palabra política.
El contraste visual por sí solo causa estragos. Muestra a un príncipe en el campo, con las mangas arremangadas, trabajando, mientras los ministros discuten en el Parlamento. Los está privando de oxígeno, absorbiendo la energía positiva del ciclo informativo y dejándolos solo con escándalos y estadísticas. Pero este dominio mediático está llevando a algo mucho más peligroso que las altas cifras de audiencia. Está creando un culto a la personalidad que está empezando a eclipsar el propio cargo del primer ministro.